Detente un instante. Imagina que entras a un palacio donde cada pared respira silencio, donde los candelabros no iluminan, sino que parecen custodiar secretos en ese mismo lugar. El duque Vaiudo, hombre temido por su severidad y admirado por su fortuna, acaba de cerrar un trato que cambiará el rumbo de su vida. Para siempre, pagó oro, mucho más de lo que cualquiera se atrevería a dar por una joven humilde, una muchacha que no tenía apellido ilustre ni sangre noble, apenas el recuerdo de un hogar roto y la mirada limpia de quien nunca ha conocido privilegios a ojos de la corte. No era más que una compra más, un objeto destinado a servir en silencio dentro de los muros de mármol. Pero lo que nadie imaginaba es que ese gesto, nacido del capricho y del dolor, abriría una grieta en el corazón endurecido del duque, porque detrás de aquella transacción fría se escondía un destino distinto. Ella no había llegado al palacio para obedecer, sino para transformar en el mercado de la Sambrás. La tarde caía sobre la ciudad como una manta de humo y cansancio, entre callejones húmedos y puestos improvisados. Los gritos de vendedores se mezclaban con el olor a pan viejo y carne especiada. No era un mercado cualquiera. Allí no se comerciaba solo con bienes, sino con destinos humanos. El duque viudo avanzaba con paso firme, su porte erguido, el negro de su capa y la mirada acerada imponían respeto. Pocos se atrevían a sostenerle la vista. Sabían que aquel hombre, desde la muerte de su esposa, no conocía compasión entre cadenas y subastas. Su atención se detuvo en una figura distinta, una joven de cabellos oscuros, rostro pálido y ojos que, a pesar del miedo, conservaban un brillo de dignidad. No bajaba la mirada como las demás, se mantenía erguida, como si se negara a ceder ante la humillación. ¿Quién es esa?, preguntó el duque, con voz grave. El mercader, un hombre obeso y sudoroso, se apresuró a responder. Una campesina de tierras lejanas, mi señor. Fue entregada por deudas familiares. No tiene nombre de importancia, ni education, pero trabaja duro. El duque la observó un largo instante. No buscaba belleza ni obediencia, sino algo que ni él mismo sabía nombrar. Finalmente, lanzó una bolsa de monedas que tintineó con fuerza al caer sobre la mesa. La tomó. El silencio se hizo pesado. Todos sabían que nadie se atrevía a rechazar una orden del duque, y así, con un gesto frío y aparentemente trivial, el destino de la muchacha quedó sellado. El viaje al palacio. El carruaje avanzaba entre caminos de piedra. Dentro, el duque permanecía rígido, con los ojos fijos en la ventana. La joven estaba frente a él, sentada en silencio. Llevaba un vestido sencillo, gastado, que no lograba ocultar la fragilidad de su cuerpo. Él no hablaba. Ella tampoco, pero en el aire se respiraba algo más que incomodidad, un choque de mundos. Imagina por un momento que eres esa joven, sin saber a dónde te llevan, con la certeza de haber sido comprada como si fueras un objeto. ¿Qué sentirías? ¿Miedo, resignación o una rebeldía silenciosa? El duque, atrapado en sus propios pensamientos, recordó a su difunta esposa, su risa, su dulzura, el vacío que dejó. Desde su muerte, todo lo que había tocado se volvía piedra. Quizás, en el fondo, había comprado a la joven no por necesidad, sino para llenar un hueco imposible de cubrir. Cuando el carruaje llegó al palacio, el contraste fue brutal. Mármoles blancos, jardines interminables y columnas que parecían rozar el cielo. La joven lo miró todo con asombro, pero también con desconfianza. Ese lugar, tan majestuoso, parecía una jaula más elegante que el mercado 3. Las reglas del silencio. La primera noche fue una prueba. La doncella Mayo Ere, una mujer de rostro duro, llamada Dama Eloísa, le explicó sus deberes en limpiar.
servir, no hablar si no se le preguntaba, y jamás, bajo ninguna circunstancia, mirar directamente al duque. Aquí no eres dueña de nada, le dijo, con voz cortante. Ni siquiera de tu nombre. La joven asintió en silencio, pero dentro de sí, juró no dejarse borrar. Guardó cada palabra como una piedra en el corazón, dispuesta a resistir. Esa misma noche, mientras se acomodaba en una pequeña habitación junto a la cocina, escuchó a lo lejos los pasos del duque, recorriendo los pasillos. Eran pasos pesados, como si cada movimiento cargara con el peso de fantasmas invisibles. 4. El primer encuentro privado pasaron, días antes de que el duque la llamara. Una mañana, al entrar en la biblioteca con una bandeja de vino, la muchacha se sorprendió al encontrarlo solo, sin los habituales consejeros ni criados. Él levantó la vista de un libro y la observó. Sus ojos, fríos como acero, se posaron en los de ella. Tu nombre, ordenó en ella. Dudó. Le habían dicho que no hablara. Pero, ¿cómo negarse? Isabela, susurró al fin. Apenas audible en el duque inclinó la cabeza, como si aquel nombre despertara algo lejano. No vuelvas a ocultarlo. Aquí nadie lo usará, pero yo lo recordaré. En ese momento, pequeño y casi invisible, fue el inicio de algo que ninguno de los dos entendió en ese instante. En fin, con el rumor en la corte pronto, la noticia de que el duque había traído a una sirvienta nueva comenzó a circular entre los pasillos. Las damas de la nobleza cuchicheaban con malicia. Dicen que la compró en el mercado. Una campesina. ¡Qué escándalo! Seguro no durará mucho. Él la desechará como a las demás. Isabela lo escuchaba todo en silencio, sintiendo como cada palabra intentaba hundirla más, pero dentro de sí algo crecía, en una determinación inesperada. Ella no sería una sombra más en aquel palacio en Vian. Un juramento secreto una noche, mientras se acercaba a dejar un candelabro en el despacho. Lo vio inclinado sobre un retrato de su difunta esposa. El duque no lloraba, pero la dureza de su gesto revelaba una herida abierta. Isabela se detuvo en el umbral, sin atreverse a entrar. Por primera vez entendió que aquel hombre, tan temido, no era solo poder y crueldad. También era un alma rota en silencio. Se prometió a sí misma algo que cambiaría todo. No importaba cómo la trataran, no importaba lo que la nobleza dijera. Ella encontraría la manera de devolverle un poco de vida a ese corazón enterrado en sombras. Y así, sin que nadie lo supiera, el pacto oscuro que los había unido en el mercado comenzaba a transformarse en una historia que desafiaría al destino. Un palacio lleno de fantasmas. Los días siguientes, Isabela se acostumbró al ritmo del palacio: madrugar antes del amanecer, obedecer órdenes frías, caminar en silencio por pasillos interminables. Pero cuanto más se adentraba en esos muros, más notaba algo extraño. No era un hogar vivo, sino una tumba de mármol. En los retratos, en las paredes, mostraban sonrisas congeladas. Las salas, aunque hermosas, parecían deshabitadas. Todo estaba pulcro, impecable, pero carente de alma. En una noche, mientras llevaba ropa limpia a la sala de costura, escuchó a dos sirvientas cuchicheando. Dicen que aún guarda el vestido de su difunta esposa en el armario principal, y que cada semana ordena que limpien su habitación, aunque nadie entra allí. El duque no ha superado su muerte. Vive atrapado en ese recuerdo. Apretó la ropa contra su pecho. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. El duque no era solo severo, estaba preso en un duelo interminable. 2. El ala prohibida. Un día, mientras limpiaba cerca de la biblioteca, vio una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Nadie solía ir allí. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la empujó a acercarse. Al entrar, se encontró con una sala cubierta de polvo, excepto por un rincón, un escritorio con cartas ordenadas y un retrato de una mujer, joven, hermosa
de mirada serena. La difunta duquesa. El aire se volvió pesado. Isabela se acercó, casi temblando, y leyó en voz baja un fragmento de carta a mi amado. Prometo estar a tu lado incluso en la más profunda oscuridad. Un golpe seco la sobresaltó. El duque estaba en la puerta. Su rostro endurecido era un muro de furia contenida. ¿Quién te permitió entrar aquí? Su voz retumbó como un trueno. Isabela cayó de rodillas, suplicando perdón. No fue mi intención, mi señor. El duque la observó largo rato. Podía haberla castigado, podía haberla expulsado, pero en lugar de eso, dijo con frialdad, sal y nunca vuelvas a poner un pie en este lugar. Ella obedeció, pero mientras se alejaba, una idea la consumía. Aquel hombre seguía viviendo más con los muertos que con los vivos. El peso de un hombre desde aquel día. Isabela notó que el duque la observaba con más atención. No era interés, era como si temiera que ella, con su simple presencia, pudiera desenterrar secretos que él llevaba años enterrando. En una cena privada, cuando Isabela servía vino, un consejero del palacio comentó: mi señor, la nobleza murmura. Dicen que usted rehúsa volver a casarse porque aún carga con el fantasma de la duquesa. El silencio cayó como un cuchillo. El duque apretó la copa con fuerza y sus ojos se oscurecieron. No vuelvas a pronunciar su nombre en mi presencia, dijo, con voz tan baja que lava la sangre en Isabela. Desde su rincón comprendió entonces, no era solo duelo, era culpa. Algo más profundo lo atormentaba. Cuarto, un secreto revelado una tarde de tormenta, mientras guardaba utensilios en la cocina. Isabela escuchó una conversación entre dama Eloísa y el mayordomo. El duque jamás habla de lo que ocurrió aquella noche. La caída de la duquesa por la escalera fue un accidente, dicen. ¿Accidente? Nadie lo cree del todo. Él estaba allí. Y desde entonces su corazón se cerró. Ana Isabela dejó caer un plato que se hizo añicos en el suelo. Los murmullos la atravesaron como cuchillas. ¿Era posible que la muerte de la duquesa no hubiera sido simple desgracia? La duda se clavó en su pecho. Mirar al duque ya no era igual. Veía en sus ojos no solo dolor, sino un tormento más oscuro. El encuentro en la tormenta esa noche. La lluvia azotaba las ventanas con furia. El duque caminaba solo por los pasillos, con una copa en la mano. Al verlo, Isabela reunió valor y se inclinó para hablarle. Mi señor, no debe cargar solo con su dolor. Él se detuvo en seco. ¿Qué sabes tú del dolor?, replicó. Mirándola con dureza, Isabela sostuvo su mirada, temblando pero firme. Sé lo que es perderlo todo. Sé lo que es ser tratada como si no valieras nada. Pero usted aún está vivo, y actúa como si ya estuviera enterrado con ella. El silencio se hizo eterno. El duque, por un instante, pareció quebrarse, pero enseguida volvió a erguirse, ocultando cualquier debilidad. No vuelvas a hablar de lo que no entiendes. Y se marchó. Ambín, una grieta en el muro esa madrugada. Mientras Isabela intentaba dormir, no podía dejar de pensar en sus palabras. Había visto algo en los ojos del duque, en un brillo mínimo, casi imperceptible, como si su corazón quisiera abrirse, pero al instante volvía a cerrarse por primera vez. Isabela entendió que su misión en el palacio no era solo sobrevivir. Había un hombre atrapado en cadenas invisibles y tal vez, solo tal vez, ella había llegado para romperlas. Lo que no sabía era que su propia vida corría peligro al acercarse tanto a las sombras del pasado, porque en ese palacio la verdad era más mortal que cualquier enemigo. El amanecer distinto, el invierno comenzaba a suavizarse y los primeros brotes verdes surgían en los jardines del palacio. El aire
aunque frío, ya no dolía tanto en la piel. Para Isabela, aquello era un respiro. Después de tantas noches cargadas de sombras, necesitaba una señal de vida en esa mañana. Mientras barría el pasillo principal, escuchó la voz del duque a sus espaldas. El jardín del este no ha sido cuidado. Ven conmigo. Ella bajó la mirada, temiendo un reproche, pero al seguirlo descubrió algo inesperado. El duque caminaba más despacio de lo habitual, como si quisiera que ella alcanzara su paso en el jardín, rodeados de rosales secos y fuentes olvidadas. Él se detuvo frente a un rosal marchito. Este era su favorito, dijo con voz grave. Ella pasaba horas aquí. Isabela no necesitó preguntar a quién se refería. Guardó silencio, con respeto, y acarició suavemente una de las ramas. Puedo cuidarlo, se atrevió a decir. Quizá vuelva a florecer en el duque. La miró en silencio. No fue una orden ni una súplica, fue apenas un gesto. Pero en esos segundos, por primera vez, no la vio como sirvienta. La vio como alguien capaz de devolver vida a lo que estaba muerto. La mesa, compartida días después, ocurrió algo que sorprendió a todo el palacio. El duque pidió que Isabela lo acompañara en la cena, no como invitada, pero tampoco como simple sirvienta. Se sentó frente a él, con un plato servido igual al suyo en los murmullos. Entre los criados no tardaron en circular. ¿Has visto? Se atrevió a sentarla a la mesa. El duque jamás había hecho algo así. Durante la cena, el silencio era espeso. Finalmente, él habló. ¿Por qué no me temes? Todos lo hacen. Isabela bajó la mirada, pero luego respondió con firmeza, porque detrás de sus ojos no veo solo severidad. Veo dolor en el duque. Dejó el cubierto sobre la mesa. La franqueza de la joven lo desarmaba, aunque jamás lo admitiría. En el fondo, algo en su pecho se movió. Hacía años que nadie lo miraba de esa forma. El gesto inesperado una tarde, mientras acomodaba libros en la biblioteca, Isabela intentó alcanzar un tomo en lo alto de un estante. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. En un instante, el duque la sostuvo por la cintura, firme, evitando el golpe por primera vez. Sus manos se encontraron. No fue un roce casual, sino un contacto que desató un silencio profundo. Los ojos de ella se encontraron con los de él, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Él retiró la mano de inmediato, como si ese gesto hubiera sido un error imperdonable. Pero la sensación quedó flotando entre los dos, imposible de borrar. El miedo a sentir esa noche. El duque caminó solo por el despacho. Se sirvió una copa de vino, pero no la bebió. Sus pensamientos lo atormentaban. Kumioka, no puedo. No debo mirar a esa muchacha de esa manera. No, después de lo que pasó. No después de la promesa que hice a mi esposa. Se obligaba a convencerse de que ella era solo una sirvienta. Pero su corazón, traidor, ya había reconocido algo distinto. Una chispa de ternura que lo aterraba mientras tanto. En su cuarto, Isabela recordaba el momento en la biblioteca. Sentía culpa, pero también un calor nuevo en su pecho. Por primera vez, en mucho tiempo, no pensaba en su propia desdicha, sino en el hombre que todos temían y que en el fondo estaba tan solo como ella. El regalo secreto al día siguiente. Isabela se atrevió a dejarle un pequeño detalle, un pañuelo bordado a mano, colocado discretamente sobre su escritorio. No llevaba firma ni palabras, solo un diseño sencillo de ramas y hojas. Cuando el duque lo encontró, alzó la tela entre sus manos. Su primera reacción fue ira. ¿Quién se atrevió a entrar en mi despacho? Pero luego reconoció la delicadeza del bordado. No era una ofensa, era un gesto humilde, casi infantil, de alguien que no tenía nada más que ofrecer. Y contra todo lo esperado, no lo arrojó al fuego. Lo guardó en un cajón secreto,
donde nadie más pudiera verlo. Ambí una ternura inesperada. Pasaron las semanas. El jardín del este empezó a reverdecer bajo el cuidado de Isabela. El duque solía pasar por ahí, en silencio, observándola mientras ella trabajaba. No decía nada, pero cada vez permanecía más tiempo. En un día, ella se cortó la mano con una espina. Él se acercó de inmediato, tomó su mano con firmeza y sin pensarlo. Vendó la herida con un pañuelo. Ten más cuidado, dijo, con voz más suave de lo habitual. Isabela lo miró, sorprendida. En aquel gesto había más humanidad que en todas las órdenes que le había dado hasta entonces. Ese instante, tan pequeño y silencioso, fue el inicio de algo que nadie en la corte habría imaginado. En el corazón del duque, endurecido por años de duelo, comenzaba a recordar lo que era la ternura. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa cercanía iba a desatar la furia de la nobleza, y el escándalo estaba por estallarlos. Rumores se encienden. El murmullo empezó como una brasa pequeña en los pasillos del palacio, pero pronto se convirtió en un incendio que nadie podía apagar. Dicen que el duque mira demasiado a la sirvienta, una campesina. ¡Qué vergüenza para la nobleza si su difunta esposa levantara la cabeza! Las voces llegaban hasta el salón principal, donde los consejeros políticos, los invitados de gala y las damas más influyentes se reunían cada semana. Nadie se atrevía a hablarlo frente al duque, pero todos se alimentaban del escándalo. En Isabela lo percibía en cada mirada, en cada risa sofocada. Cuando ella entraba en una sala, los cuchicheos eran cuchillos invisibles que buscaban herirla. El banquete maldito una noche. El duque organizó un banquete en honor a un aliado extranjero. El salón brillaba con candelabros de cristal, mesas cubiertas de manjares y música de violines. A Isabela, asignada para servir vino, caminaba con cuidado entre los invitados, pero cada paso era observado con malicia. Una de las damas, la marquesa de Vaucourt, la señaló con un abanico y comentó en voz alta: «Qué curioso, el duque trae a sus sirvientas a las fiestas como si fueran adornos». A las risas resonaron. Isabela apretó la bandeja con fuerza, tragándose la humillación. Entonces ocurrió lo impensable al acercarse al duque para servirle. La marquesa, fingiendo descuido, tropezó con ella. La copa de vino cayó, tiñendo de rojo la manga del duque. El silencio fue inmediato. Todos aguardaban su reacción. El duque se levantó de golpe, con los ojos encendidos. ¿Quién se atrevió?, rugió la marquesa. Sonrió con inocencia fingida. «Mi señor, solo fue un accidente de la muchacha. Quizás no está preparada para este tipo de servicio». La corte contuvo la respiración. El duque, en lugar de reprender a Isabela, se quitó la capa manchada y la colocó sobre su silla. «Nadie vuelve a culparla en mi presencia», dijo con voz firme. El murmullo se desató de inmediato. El escándalo ya no era rumor, era verdad, confirmada ante todos. Tercero, la furia de la nobleza. Al día siguiente, los consejeros del duque lo abordaron en el despacho. «Mi señor, esto es insostenible», dijo uno de ellos, con voz crispada. «Proteger a esa sirvienta es arriesgar su honor. La corte lo verá como una debilidad. Debe deshacerse de ella antes de que su reputación quede destruida». En el duque los escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Finalmente golpeó la mesa con el puño. «Mi honor no se mide por la opinión de cobardes». Los hombres guardaron silencio. Nadie se atrevía a desafiarlo, pero la guerra interna estaba declarada 4. El dilema de Isabela, mientras tanto, sufría en silencio. Había visto la furia en los ojos de las damas, el desprecio en los gestos de los nobles. Sabía que se había convertido en la mancha de aquel palacio en una noche. Se arrodilló junto a su cama
y con lágrimas contenidas, susurró: «Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me haces sentir esperanza si el precio es tanto odio?». Pero al recordar el gesto del duque en el banquete, protegiéndola frente a todos, comprendió que no podía rendirse. Ese hombre, roto y endurecido, había arriesgado su orgullo por ella, y ese solo hecho valía más que cualquier humillación en Ansenco. La confrontación, la tormenta, estalló días después. En un consejo político, al que asistieron los nobles más poderosos en uno de ellos, el conde de Armand se levantó y habló con descaro: «Mi señor, la corte entera comenta sobre su cercanía con esa campesina. ¿Acaso pretende reemplazar a la duquesa con una criada sin nombre?». Un murmullo escandalizado llenó la sala. Todos esperaban que el duque explotara o se justificara, pero él se levantó, con la mirada fría como acero. «Si alguno de ustedes se atreve a insultar en mi presencia a alguien que bajo mi techo sirve con dignidad, se enfrentará directamente a mí». Anel conde palideció. El silencio se volvió absoluto. El duque salió del salón con paso firme, pero en su interior sabía que había cruzado una línea peligrosa. Había desafiado a toda la nobleza por una mujer que, según ellos, no valía a nada. Sentí la noche de la verdad esa noche. Isabela se encontró con el duque en el jardín del este. El rosal, al que ella había cuidado, ya mostraba sus primeras flores. «Señor, no debió defenderme», dijo ella con voz temblorosa. «Ahora todos lo odian por mi culpa». El duque la miró fijamente. Sus ojos, acostumbrados a la dureza, tenían un brillo distinto. «No me importa lo que digan, no dejaré que te destruyan». Ella sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, el muro entre ellos parecía derrumbarse. No eran ya señor y sirvienta, sino dos almas heridas que, contra todo, habían comenzado a encontrarse. Pero mientras el jardín florecía, también lo hacía la conspiración, porque en los pasillos oscuros del palacio, enemigos en silencio ya tramaban un plan. El duque había mostrado su debilidad y pensaban usarla contra él. La conspiración silenciosa, el eco del banquete, aún resonaba en los salones. La nobleza no olvidaba la humillación de haber sido desafiada por el duque frente a todos, y menos aún que lo hubiera hecho por una simple sirvienta en una sala apartada. Tres figuras se reunieron en secreto: el conde de Armand, la marquesa de Valcourt y un joven caballero resentido, sobrino de la difunta duquesa. «El duque ya no es el hombre de antes», dijo la marquesa, apretando el abanico entre las manos. «Su debilidad lo corroe». «No es debilidad», replicó Armand, con una sonrisa venenosa. «Es una oportunidad». El sobrino golpeó la mesa, juró lealtad a mi tía, y ahora la reemplaza con una campesina. «¿Es una afrenta a nuestra sangre? Entonces», concluyó Armand, «derribemos al duque con su propio pecado». El plan estaba en marcha. Usarían a Isabela como la daga invisible que lo hundiría. 2. La advertencia de Eloí. Sadama Eloísa, la vieja ama del palacio, percibió lo que se avecinaba. Una tarde, llamó a Isabela y la llevó a la cocina vacía. «Muchacha, escucha bien», susurró con dureza. «Te están observando. La nobleza no te perdonará. Y si no eres cauta, no solo acabarán contigo, arrastrarás también al duque». En Isabela sintió un escalofrío. «¿Qué debo hacer?». «Resistir en silencio. Y cuando llegue el momento de mostrarles que no eres la sombra que creen por primera vez». Eloísa no hablaba como enemiga, sino como una madre que advertía a su hija antes de la tormenta. 3. La emboscada. El ataque llegó durante una cacería organizada en los bosques. El duque, acompañado de sus hombres, se adentró entre los árboles, mientras Isabela ayudaba en los preparativos del campamento. De pronto, un grito desgarró el aire. «¡Traición!».
Flechas silbaron desde la espesura. Los hombres del duque respondieron con espadas desenvainadas. Era una emboscada. En medio del caos, Armand surgió montado a caballo. Este es el fin de tu reinado, Vaiudo, maldito. Rugión el duque desenvainó su espada, su figura imponente entre la confusión. Pero en ese momento, un segundo jinete apuntó con su ballesta directamente hacia Elan Isabela. Sin pensarlo, corrió entre ambos, empujó al duque con todas sus fuerzas. La flecha rozó su brazo, desgarrando la tela y la piel. El dolor fue intenso, pero había salvado su vida en el duque. Furioso, derribó al atacante con un solo golpe. Los leales combatieron con ferocidad y finalmente los traidores fueron reducidos 4. El refugio en la tormenta tras la batalla. El duque llevó a Isabela al campamento improvisado. Con sus propias manos limpió y vendó la herida de su brazo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz quebrada por primera vez. Pudo costarte la vida. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Porque la mía no vale nada. Si usted no vive en el duque, se detuvo. Aquella confesión atravesó cada muro de su corazón. Tomó su mano con fuerza, sin poder apartar la mirada de ella. No vuelvas a decir eso. Tu vida vale más de lo que imaginas. El silencio entre ambos se llenó de algo nuevo. No era solo gratitud, era un lazo forjado en fuego y sangre. En fin, el juicio de la corte. Los traidores capturados fueron llevados al palacio. Ante todos, el duque los acusó de conspiración. Atentaron contra mi vida, dijo con voz solemne, pero no lo lograron. Y si preguntan por qué, es porque una mujer que ustedes llaman indigna me salvó. El murmullo recorrió la sala. Algunos lo miraban con horror, otros con rabia. La marquesa de Valcourt intentó intervenir. Mi señor, ¿acaso otorgará honor a una criada? La corte jamás lo aceptará. El duque avanzó hacia ella. Su mirada era un filo de acero. La corte aceptará lo que yo decida. A los conspiradores fueron sentenciados. Y el mensaje quedó claro. El duque no permitiría que nadie tocara a Isabela. También el precio de la lealtad de esa noche. En la soledad del despacho, el duque se acercó a Isabela. Ella aún tenía el brazo vendado, pero su mirada era firme. Arriesgaste tu vida por mí, dijo él. Ese es un precio que jamás podré pagar. Isabela negó suavemente. No fue un precio, mi señor. Fue una elección. El duque, por primera vez en años, permitió que la emoción quebrara su voz. Has hecho por mí lo que nadie más se atrevió desde que ella. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Ella se acercó un paso más, y aunque la distancia entre ellos aún era la de mundos distintos, sus almas ya estaban ligadas. El precio de la lealtad había sido sangre, dolor y escándalo, pero también había sellado una unión que ni los enemigos, ni la nobleza, ni el pasado podían ya negar. En el silencio, antes del palacio, estaba más callado que nunca. Las conspiraciones habían sido sofocadas, pero las heridas no desaparecían con tanta facilidad. Los nobles obedecían en silencio, aunque la desconfianza ardía en sus miradas. El duque pasaba las noches en vela, sentado frente al retrato de su difunta esposa. Pero esta vez no era la culpa lo que lo mantenía despierto. Era la certeza de que, por primera vez en años, su corazón latía por alguien más. Isabela, mientras tanto, velaba su herida en soledad, no por el dolor físico, sino porque temía que lo que había nacido entre ambos fuera tan frágil como una flor en invierno. Segundo en el fantasma del pasado. Una tarde, el duque llamó a Isabela a la habitación sellada de la difunta duquesa. Nadie había vuelto a entrar allí desde el accidente. El aire estaba impregnado de un perfume antiguo, las cortinas intactas, el vestido nupcial aún colgado. Aquí es donde todo terminó, dijo él,
con voz quebrada, la noche que ella cayó. Yo estaba allí. No pude salvarla. Isabela lo escuchó en silencio. El duque cerró los ojos, con la confesión clavándole el alma. La amaba. Y su muerte me convirtió en piedra. He cargado con la culpa todos estos años, convencido de que no merezco volver a sentir. Nada en Isabela dio un paso adelante. No fue su culpa. El dolor no lo hace culpable. Lo hace humano. El duque levantó la mirada, y por primera vez, en ella, no había frialdad, sino lágrimas contenidas. 3. El beso prohibido. El silencio en aquella habitación se volvió insoportable. El duque extendió la mano, apenas rozando la mejilla de Isabela. Ella tembló, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Isabela susurró. Ese fue el instante en que el muro de años se derrumbó. Sus labios se encontraron en un beso contenido tierno, guay, roto, que más que pasión, era redención. No era olvido, era renacer por primera vez desde la muerte de su esposa. El duque volvió a sentir que estaba vivo. 4. La condena de la corte. El romance no tardó en salir a la luz. La nobleza estalló en furia. Un duque no puede manchar su apellido con una campesina. Es una burla a nuestra sangre. Consejeros, marqueses y condes exigieron que el duque terminara con esa relación. Incluso algunos amenazaron con romper alianzas y provocar rebeliones. El duque escuchó todo en silencio y luego se levantó con la misma firmeza con la que había defendido su vida en el campo de batalla. Si mi título depende de abandonar lo único que me ha devuelto la vida, entonces pueden quedarse con Helen. La sala estalló en gritos, pero ninguno se atrevió a desafiarlo de frente a 5. La decisión final esa noche, en el jardín, donde el rosal había vuelto a florecer. El duque tomó la mano de Isabela. No sé qué nos espera. Quizás pierda el respeto de la nobleza. Quizás el mundo entero me dé la espalda. Pero si tú permaneces a mi lado, no me falta nada. Ana Isabela lo miró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Yo también lo perdería todo por usted. Pero lo único que le pido es que no vuelva a ocultar su corazón. El duque la abrazó con fuerza. Ya no era el hombre que vivía con fantasmas, ni el noble que temía la opinión de la corte. Era un hombre redimido por el amor al bien. La redención del corazón. Con el paso de los meses, el palacio dejó de ser un mausoleo. Las risas volvieron a recorrer los pasillos. Las flores del jardín crecieron como nunca antes, y la gente del pueblo comenzó a hablar de su duque con admiración. Decían: el viudo que vivía en sombras ha vuelto a la vida, gracias a una mujer humilde, y esa mujer, aunque sin título, ha demostrado ser más noble que cualquiera. En la corte, el duque ya no llevaba luto. Había honrado el recuerdo de su esposa, pero había elegido no morir con ella al lado de Isabela. Descubrió que la verdadera nobleza no estaba en los apellidos ni en la sangre, sino en la lealtad y en la capacidad de amar a pesar de las cicatrices. Y así, el hombre temido y roto se transformó en un ser humano completo, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque, al fin, había encontrado redención en el presente. Detente un instante y piensa en esto. Un hombre que lo había perdido todo, que se había condenado a vivir entre fantasmas, fue capaz de volver a sentir gracias a una joven que no tenía más que su valentía y su corazón. El duque viudo no compró a una sirvienta. Sin saberlo, compró la llave que abriría la prisión de su alma en Isabela. Con gestos pequeños, con ternura y lealtad, derrumbó murallas que ni la nobleza ni el poder pudieron tocar y aunque la corte entera se alzó en su contra, él eligió algo que jamás había elegido antes. Vivir sin cadenas, sin miedo al que dirán, sin cargar culpas eternas, porque el verdadero escándalo no era que un duque amara a una campesina. El verdadero escándalo era que, en un mundo de apariencias y orgullo, alguien se atreviera a creer
en el poder transformador del amor. Y tú dime, si hubieras estado en ese palacio, ¿habrías tenido el valor de amar como ellos?